En este video vamos a explicar el proceso que se utilizaba para determinar si dos magnitudes eran conmensurables o inconmensurables. Parece muy raro, no se entiende, pero no es lo más sencillo del mundo. Dicho proceso recibe el nombre de antifairesis. Algo así se llama, ¿cierto? Entonces vamos a entender este proceso y vamos a explicarlo desde un punto de vista histórico. Euclides, que fue tal vez el más célebre investigador de la también tan célebre Biblioteca de Alejandría, en su libro séptimo determinó el algoritmo de Euclides, con su respectivo nombre, ¿cierto? Con su mismo nombre. El libro séptimo es un libro dedicado a la teoría de números. En esta, una de las teorías, en una, ¿cómo se dice? En una concepción más contemporánea, determinó el máximo común divisor de dos números. Obviamente en esa época pues no se habla de máximo común divisor ni nada, pero estableció un método de forma tal que un número medía, entre comillas, otros dos números dados, que en palabras convencionales, en palabras históricas, perdón, en palabras contemporáneas estamos hablando de un máximo común divisor. Recordemos, como se explica ahí, como se menciona ahí, los números para Euclides y pues para la época griega respectiva, los números solo eran los números naturales, pero el 0 y el 1 no eran considerados números, ya que un número era considerado una pluralidad de unidades, y el 1 pues no era una pluralidad, sino una singularidad, por tanto no era un 1, valga la redundancia. Entonces, ¿de qué trataba este algoritmo de Euclides? Por ejemplo, vamos a determinar, miremos, entre 80 y menos 18. Perdón, empezamos en 80 y vamos a determinar qué número me mide el 80 y me mide el 18. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el 80 del 18, me da 62, al 60 le sigo restando el 18, sigo haciendo el proceso hasta que llego a un número donde a este número no le puedo quitar más la misma cantidad, 18 unidades. Entonces, ¿qué se hace? Vuelvo y empiezo ahora al 18, le empiezo a quitar estas 8 unidades. Las mismas cantidades de veces que se puedan. Entonces 18 menos 8, 10, y 10 menos 8 otra vez me da 2. De nuevo, llegué a un caso donde a 2 no le puedo quitar 8 unidades, entonces vuelvo y empiezo de nuevo. A 8 voy a empezar a quitarle 2 unidades consecutivamente hasta que pueda llegar a lo más mínimo posible, y encuentro que en este caso ya llego hasta el 0. Quiere decir que en este caso 2 es la cantidad más grande que mide, entre comillas mide, el 80 y el 18. Este es el algoritmo de Euclides en una perspectiva contemporánea. Y de una perspectiva contemporánea lo que estaba haciendo Euclides era determinar el máximo común divisor de dos números. Bien. Resulta que aparece en escena Títeto o Teetutus, que la verdad no sé si se pronuncia así, esperemos que sí. Pues. No me parece que este chico sea muy listo. Ese señor. Este señor aparece en escena. ¿Y qué es lo que hace? Sencillamente toma el algoritmo de Euclides y lo va a asignar a cantidades, a segmentos. Lo va a asignar a segmentos. Esto aparece en el libro de Euclides en la preposición número 2 y la preposición número 3 del libro 10 de los elementos de Euclides. Este proceso recibe el nombre de antifairesis, y como les digo, es lo mismo del algoritmo de Euclides, solo que está aplicado a los segmentos. Ahora sí viene lo chido. A las cantidades utilizadas en la geometría. Recuerden que en la geometría, en la Grecia antigua hubo una división entre números y magnitudes. Entonces los números recibían una investigación diferente y las magnitudes otras. Entonces, ¿qué es lo que hizo la antifairesis? Llevó algo utilizado con los números para aplicarse las magnitudes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trataba este proceso? En las magnitudes funciona de la siguiente forma. Partamos de un segmento dado AB y de otro segmento dado CD. Recuerden que ambas son magnitudes desde un punto de vista histórico griego. Entonces, ¿de qué se trata la antifairesis? De que este segmento CD debe medir el segmento AB.
Entonces vamos a ver, entonces hacemos el proceso y nos damos cuenta de que en este caso el segmento CD no alcanza a medir completamente el segmento AB. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia, que en este caso es el segmento EB, ahora ese segmento EB va a medir el segmento CD, lo va a medir. Entonces observamos de que ese segmento EB mide al segmento CD, sí lo mide completamente. Y si el segmento EB mide al segmento CD, es porque el segmento EB también mide a el segmento AB, ¿de acuerdo? Y como aparece allí en una concepción mucho más contemporánea, se establece que el segmento A, que la razón entre el segmento AB y el segmento CD es de 1,4. ¿Por qué 1,4? Porque el segmento CD midió una vez al segmento AB y luego la diferencia, o sea, el segmento EB midió 4 veces el segmento CD. Esta información vale millones. O sea, obviamente esta concepción es mucho más contemporánea, esta fracción, pero es para que entendamos, digamos, hagamos la relación entre el pasado y lo actual, ¿de acuerdo? Cuando esto pasa, se concluye de que estas dos magnitudes, la magnitud AB y la magnitud CD, son conmensurables. ¿Por qué son conmensurables? Porque se pudo encontrar mediante el proceso de antifairesis una magnitud que mide a ambas. O sea que hay, entre comillas, un máximo común divisor para las magnitudes, entre comillas, porque esto no funciona exactamente así con las magnitudes. Esa es la antifairesis. Ahora bien, miremos este caso. Entonces, pues vamos a empezar. Segmento AB y nuestro segmento CD. De nuevo, recuerden, ¿qué hacemos? Cogemos el segmento CD y vamos a medir el segmento AB con el segmento CD. Entonces hacemos el proceso y, por ejemplo, en este caso vemos que el segmento CD mide 2 veces el segmento AB, pero le falta. Entonces esa diferencia, que viene siendo el segmento EB, ahora, como hicimos hace un momento, me va a medir el segmento CD. Al medirlo, vemos que solo lo alcanza a medir una vez y hay de nuevo una diferencia, que en este momento es el segmento FD. Ahora bien, entonces se vuelve repetitivo, ¿cierto? Este segmento FD va a pasar a medir el segmento EB. Y así me voy yendo. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Hasta que consigo una magnitud que mida el segmento completamente. Esta magnitud roja, que era el segmento FD, no alcanza a medir el segmento EB. Entonces tengo una diferencia que es el segmento GB. Este segmento GB, de nuevo, va a medir el segmento FD. Pero entonces, bueno, así sigue el proceso. En este caso, digamos que en este caso hipotético no voy a hacer este proceso infinitamente, no voy a alcanzar a encontrar una magnitud que me mida las dos magnitudes al tiempo, o sea, que me mida las dos magnitudes, la magnitud AB y la magnitud CD. No voy a encontrar una que me mida las dos. Entonces se llega a la conclusión de que el segmento AB y el segmento CD, ambas son magnitudes inconmensurables, que no se pueden medir, que no tienen una unidad de medida en común, ¿de acuerdo? ¡Wow! Bueno, hasta el momento ya se entiende lo que es la antifairesis. Como bonus extra, por decirlo así en este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la conmensurabilidad entre un pentágono, entre un lado de un pentágono regular y una de sus diagonales. ¿Por qué específicamente esta figura? Porque curiosamente esta figura, la estrella de 5 puntas, que es un pentágono regular, era la insignia de los pitagóricos, y los pitagóricos establecían que todo era medido por la unidad. De alguna forma eso llevaba a pensar de que todas las cantidades eran conmensurables. Y en esta figura, que era su estandarte, su insignia de los pitagóricos, pues curiosamente en esa figura había una muestra de inconmensurabilidad. Entonces es curioso este dato histórico y vamos a analizarlo. Entonces, como decía, vamos a determinar la conmensurabilidad entre la diagonal del pentágono y un lado del pentágono. Entonces lo sacamos aparte. Vamos a sacar este segmento aparte, este segmento verde y este otro segmento. Entonces vamos a determinar la conmensurabilidad con el proceso de antifairesis.
Para hacer eso, primero una propiedad básica, y es que geométricamente es muy fácil establecer de que esta longitud roja es esta misma longitud, ¿de acuerdo? Es esta misma longitud. Entonces, ¿por qué lo hago? Por lo siguiente. Si yo voy a compararlas como lo estaba haciendo ahorita en el proceso de antifairesis, pues entonces miro esta cuánto me mide la verde y entonces veo que no me alcanza y me sobra un pedazo de la verde, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Viéndolo desde este punto de vista, la línea verde original era toda la diagonal y ahora esta línea roja viene estando de acá hasta acá. Entonces, sencillamente, ¿qué me sobra? Pues obviamente me sobra desde acá hasta acá. ¿Sí ven? Entonces, esta diferencia, esto que me está moviendo acá, es este punto desde acá hasta acá. Es ese segmento. Bueno, ahí vamos. ¿Qué sigue según el proceso de antifairesis? Según el proceso de antifairesis, lo que me sobra lo debo medir. Lo debo comparar con la que tenía antes, o sea que esta la debo comparar con esta roja que es el lado del pentágono, ¿de acuerdo? Entonces, analicemos esto. Esta línea verde, habíamos dicho que era de acá hasta acá, y la línea roja que yo tenía acá, toda esta línea roja era de acá hasta acá. De nuevo, por procesos geométricos simples en los pentágonos, esta distancia desde acá hasta acá es la misma distancia que hay desde acá hasta acá. Entonces, de nuevo, la línea verde, que era lo que me sobra ahorita, que es esta, y eso lo estoy comparando con la línea roja que tenía, que era toda esta, que es desde acá hasta acá. Entonces, si necesito compararlas y tengo esta y después tengo esta, pues ¿qué me queda? Pues lo que me queda es esta de acá, ¿cierto? Que viene siendo esta rojita, esta viene siendo esta. ¿Estamos? Ahí se están moviendo las dos. Las dos tienen la misma longitud. Entonces las saco aparte. Bueno, ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues sencillo, si observan esta línea verde, que es esta misma línea verde como establecimos, viene siendo ¿qué? Viene siendo un lado de un nuevo pentágono regular. Entonces trazo de nuevo las diagonales de ese pentágono regular. Ahora voy a hacer el mismo proceso, el mismo análisis, pero para este pentágono de acá. Para ese pentágono hago lo mismo, entonces voy a empezar a analizar uno de los lados respecto a una de las diagonales. Ya tengo un lado que es esta línea verde, alguno de estos, y voy a sacar aparte una de sus diagonales, que viene siendo esta línea morada, para hacer el mismo proceso de antifairesis. Entonces, hago eso y empiezo de nuevo. Entonces la línea verde la mido, la comparo con la línea morada, me sobra este pedazo, y de nuevo hago el mismo proceso, los mismos análisis geométricos. ¿Y qué hago? Llego a la conclusión de que no puede medirla completamente, inclusive acá llego a un proceso infinito donde se me generan otros pentágonos infinitamente dentro de otros pentágonos. Entonces esto acá se me vuelve una infinidad de líneas que en últimas nunca voy a encontrar una línea o en un segmento, una magnitud que me mida a ambas, que me mida al lado del pentágono y a la diagonal del pentágono. Entonces, con este proceso infinito se concluye de que la insignia de los pitagóricos, esta estrella de 5 puntas, era un ejemplo de lo que es la inconmensurabilidad. Y de nuevo, es algo que iba en contra de ellos, porque ellos planteaban de que toda cantidad era conmensurable, de que todo estaba compuesto por unidades. Bueno, hasta acá el tema de antifairesis, espero les haya quedado claro. Al principio no es tan fácil de digerir. Obviamente, si llegaron hasta este punto y se rascan la cabeza, la recomendación es que vuelvan y arranquen, vean el video un par de veces más. Al principio eso no se entiende tan fácil, si lo entendieron hasta acá, excelente. Pero bueno, cualquier inquietud, los atiendo en los comentarios, gustoso de leerlos. Hasta la próxima.